Hola, bienvenidos a El Carrete del Crimen. Me gustaría agradecer a Mundox 151, quien ya me ha compartido algunas historias antes. Y hay un caso muy interesante de Bélgica que me gustaría que escucharan. El 30 de diciembre de 2016, un cazador local estaba paseando a su perro en Boulogne, en la provincia de Flandes Occidental de Bélgica. Su perro encontró un cadáver quemado en una zanja junto al camino. Simplemente lo descartó como el cadáver de un animal y se fue a casa. Pasó toda la noche dudando de sí mismo sobre si realmente era un animal o el cuerpo de una persona. Así que para averiguarlo, decidió llamar a la policía a primera hora de la mañana de la víspera de Año Nuevo de 2016. Cuando llegó la policía, había animales trepando por todo el cuerpo a los cuales tuvieron que espantar. El cuerpo fue identificado de inmediato como humano, pero estaba casi irreconocible. El torso tenía graves quemaduras y el rostro era irreconocible, pero manos y pies estaban casi intactos. Fue relativamente afortunado que la víctima tuviera un esmalte de uñas muy distintivo y un diseño especial en las uñas de los pies que la policía creía que ayudaría a alguien a recordarla. En cuanto a la víctima, la policía concluyó en la escena que probablemente se trataba de un asesinato debido a las quemaduras, ya que casi no tenía ropa puesta. La policía tampoco pudo encontrar encendedores ni solvente, así que esto los llevó a concluir que la escena ante ellos no era el resultado de una autoinmolación. Fuera de eso, todo lo que podían decir era que se trataba de una mujer, y basándose en el estado de descomposición, probablemente había sido asesinada hacía algún tiempo. En cuanto al asesino, basándose en la ubicación, la policía pensó que probablemente debía ser alguien local que conocía bien la zona. El cuerpo fue hallado en una zona aislada. Finalmente, la policía no recibió reportes de desaparecidos, así que no tenían idea de quién era la víctima. Cuando la policía retiró el cuerpo de la escena y lo llevó a la morgue, donde la autopsia comenzó el 2 de enero de 2017, el médico forense notó que había numerosas fracturas en el rostro de la mujer, una en el cráneo y otra cerca de la cuenca del ojo. Su estatura fue registrada en 1.44 metros de altura, lo que equivale aproximadamente a 4 pies, 8 pulgadas o 4 pies, 9 pulgadas. Se dijo que era joven, con una edad aproximada entre 18 y 25 años. También tenía una sobremordida pronunciada. No llevaba ninguna identificación, ni bolso o cartera, solo un collar, al parecer. Encontraron un trozo quemado de plástico negro, probablemente de un recipiente en el que fue colocada cuando su cuerpo fue incendiado. Basándose en la forma de su cráneo, el forense también determinó que su Jane Doe era de ascendencia asiática. La primera idea de la policía fue que la víctima podría haber sido Narumi Kurosaki, quien era una estudiante japonesa que desapareció en Francia el 5 de diciembre. La policía pensó que su asesino pudo llevar el cuerpo a Bélgica para dificultar la identificación tanto de la víctima como del responsable. Sin embargo, Narumi fue descartada muy rápidamente, volviendo a la víctima y específicamente a su torso quemado. Se extrajo un trozo de tela de los restos de la niña que resultó ser la etiqueta de una camiseta, y la marca era Masi Kinyo, que solo operaba en Asia. También llevaba un reloj único fabricado en Japón, del cual solo se produjeron 1.300 ejemplares y cada uno de ellos solo se vendió en Japón, junto con la etiqueta de la ropa. Esto indicaba que, en lugar de ser una local con ascendencia asiática, probablemente ella misma provenía de Asia, ya sea como turista, estudiante o una inmigrante reciente. Con esto en mente, la policía se puso en contacto con todas las embajadas asiáticas en Bélgica, pero ninguna había reportado la desaparición de alguno de sus ciudadanos. Luego interrogaron a empleados de las oficinas locales de inmigración y también de los centros de refugio, pero desafortunadamente no pudieron ser de mucha ayuda para esta investigación. La policía interpretó esto como que aún no había sido reportada como desaparecida o que tenía poco contacto con su propia familia. La policía procedió a realizar búsquedas casa por casa y preguntó a los habitantes locales si reconocían o conocían a la mujer. Pero Hillaway era una comunidad pequeña y rural, así que ninguno de los habitantes locales había visto a alguna mujer asiática. Luego la policía fue a salones de belleza y uñas cercanos y les mostró el esmalte de uñas de la víctima, pero nadie lo reconoció ni recordó haberlo aplicado.
También se sabía que muchas granjas de hongos a gran escala cercanas empleaban a un gran número de trabajadores inmigrantes asiáticos. Así que la policía los visitó y preguntó si algún trabajador no se había presentado a trabajar. Todos los empleados asiáticos estaban presentes, así que desafortunadamente eso no ayudó con la investigación. La policía también investigó e interrogó a trabajadoras sexuales locales, otra industria con muchos inmigrantes asiáticos. Pero esto también resultó ser un callejón sin salida. Después visitaron varios restaurantes asiáticos, como tailandeses y chinos, pero tampoco faltaba ningún empleado. Por último, analizaron su ácido desoxirribonucleico, pero no tenían ninguna pista con la cual comparar. Y Bélgica no tenía su propia base de datos de ácido desoxirribonucleico, así que las muestras se enviaron a las bases de datos de otros países vecinos. Pero una vez más, esto no tuvo éxito. Mientras la policía seguía estas pistas en vano, los forenses seguían revisando los restos de la parte infantil del cuerpo para intentar encontrar algo más. Debajo del cuerpo encontraron paquetes de periódicos quemados que estaban empapados en alcohol blanco. Algunos periódicos no se quemaron y aún podían leerse. Esto resultó ser lo más útil de todo porque, por lo que quedaba, la policía pudo leer. Los titulares identificaron que el periódico era una publicación holandesa llamada Metro y que el artículo fue impreso el 21 de noviembre de 2016. Por lo tanto, su Jane Doe probablemente encontró su final en algún momento del 21 de noviembre. Esto se confirmó aún más cuando la policía analizó las larvas en su cuerpo, lo que corroboró lo que el periódico les llevó a sospechar, que la hora de la muerte fue aproximadamente el 21 de noviembre. A pesar de esta pista, no ayudó en nada a identificar. Así que, para el 7 de febrero de 2017, una vez que la policía terminó de crear la reconstrucción facial, publicaron avisos al público en todo Bélgica. Pidieron si alguien reconocía su rostro, alguna de sus pertenencias, el esmalte de uñas, y si alguien había visto algo inusual o sospechoso. El 21 de noviembre, esto eventualmente pareció dar resultado, ya que poco después un habitante de Hellaway se presentó. El hombre local le dijo a la policía que recordaba haber visto a otro hombre trotando con su novia asiática a su lado. El hombre que mencionó era un habitante local, conocía bien la zona y puso varias cámaras de seguridad afuera de su casa, pero no dentro. Uno de sus pasatiempos era quemar madera. No tenía pareja después de que su anterior compañera lo dejó, y según todos los informes parecía tener preferencia por las mujeres asiáticas, ya que las buscaba exclusivamente en sitios web de citas. Su novia tailandesa y su hija se mudaron con ellos a Bélgica. Nadie los había visto desde entonces, y él ya ni siquiera estaba en el país. Aparentemente huyó a Tailandia. Había varias señales de alerta sobre este incidente. Esta información fue compartida con un juez. Y después de escuchar todas las pruebas, la policía pronto entró en la casa de este hombre. Saquearon su casa y revisaron los desagües de su fregadero por si quedaban rastros de sangre o ácido desoxirribonucleico. A pesar de sus mejores esfuerzos, no parecía haber señales de ninguna actividad criminal y tampoco se detectaron agentes de limpieza, así que probablemente el asesinato ocurrió en otro lugar. Por ahora, la policía belga solo pudo informar a sus homólogos tailandeses y esperar. No pasó mucho tiempo antes de que recibieran una respuesta. La policía tailandesa encontró al hombre, su novia y la hija de ella, todos vivos y disfrutando unas vacaciones agradables. Simplemente había tenido una serie de comportamientos extraños que, por coincidencia, lo implicaban, incluyendo unas vacaciones en un momento muy poco oportuno. También investigaron a un hombre de Menón que decían tenía una novia nepalí no vista en un tiempo. Por suerte, ella también fue descartada como víctima. Ahora que estos hombres fueron descartados, la policía perdió su única pista y, por lo tanto, volvieron al punto de partida. La policía volvería a emitir todos los avisos el 2 de mayo de 2018, pero nadie se presentó en ese momento. Este asesinato se estaba convirtiendo rápidamente en un caso sin resolver, y su víctima de homicidio aparentemente seguiría siendo una desconocida por el futuro previsible. El 13 de agosto de 2018, la Embajada de Vietnam contactó a la policía en la capital de Bélgica, Bruselas. Llamaron después de recibir una carta de un hombre en Vietnam. Dijo que no había tenido contacto con su hija, Wen Thi San, de 28 años desde el 21 de noviembre de 2016. Nguyen nació en una familia modesta de 6 hijos, y de todos sus hermanos, Nguyen era la más exitosa y talentosa académicamente.
así que sus padres enfocaron la mayoría de sus esfuerzos en ella. Ellos invirtieron mucho en su educación, incluso pidieron varios préstamos para financiar sus estudios superiores. Finalmente reunieron suficiente dinero para financiarle un viaje a Nagoya, en Japón, para que pudiera estudiar en el extranjero. Mientras estaba en Japón, estudió administración y contabilidad, luego diseño de interiores y, finalmente, bioingeniería. Pero administrar sus estudios fue difícil debido a lo mucho más caro que era vivir en Japón en comparación con vivir en Vietnam. Tuvo que tomar varios trabajos como empleada doméstica en un hotel, mesera en un restaurante y también trabajar en un supermercado. También necesitaba pedir regularmente que sus padres le transfirieran dinero que se esperaba que devolviera. Finalmente encontró su camino hacia una agencia que apoya a la diáspora vietnamita en Japón. Pensó que podría ayudarla a equilibrar trabajo, finanzas y estudios. Al mismo tiempo conoció a un hombre belga que estaba en Japón. Y los dos realmente congeniaron, incluso siguieron hablando después de que él se fue de Japón para regresar a Bélgica. Padres, cuando se enteraron, no aprobaron esta relación y querían que encontrara un novio más cercano a casa. Después de su desaparición, la policía vietnamita no realizó una investigación particularmente exhaustiva sobre su caso. Al saber de este misterioso hombre belga, concluyeron que ella se fue voluntariamente y cerraron la investigación de inmediato. Extrañamente, agregaron que, aunque no se fue a Bélgica, seguía en Japón, así que al final del día no habría nada que realmente pudieran hacer. El padre de Gwen se quedó tratando de investigar y buscar a su hija desaparecida por su cuenta, incluso publicando anuncios y avisos en Facebook, incluyendo las comunidades vietnamitas en Japón y Bélgica. Pero pasaron 2 años sin pistas exitosas. Agotó todas las pistas que pudo mientras buscaba en su natal Vietnam. Pero luego recordó que ella había conocido a un hombre belga mientras estudiaba en Japón y que de regreso en Vietnam hablaba regularmente en línea con un hombre belga. Así que ahora, desesperado por cualquier información, decidió contactar a la embajada de Vietnam en Bruselas, por si acaso pudieran obligar a la policía local a verificar si ella estaba en el país. La embajada fue informada sobre el cuerpo encontrado en Halloway, y luego ese detalle e información se transmitió a la policía vietnamita. Luego, la policía vietnamita tomó muestras de ácido desoxirribonucleico de la familia de Nguyen. También entregaron a la policía un celular que Nguyen había devuelto a Vietnam. El teléfono y las muestras se pusieron en una maleta diplomática sellada y enviadas en avión de Vietnam a Bélgica. Como se dijo, Bélgica aún no tenía base de datos de ácido desoxirribonucleico y según una fuente, esta fue la primera vez en la historia de Bélgica que se usaron muestras de ácido desoxirribonucleico de una persona desaparecida para resolver un caso. Los especialistas en ácido desoxirribonucleico descubrieron que las muestras de la familia de Nguyen coincidían con la Jane Doe de Halloway. Ahora que habían identificado a su víctima, era momento de encontrar a su asesino. Fue una decisión muy inteligente por parte del padre de Nguyen enviar el teléfono a Bélgica. Revisaron el contenido y encontraron una conversación que ella tuvo con sus padres, la cual incluía fotos de su novio belga. También extrajeron mensajes de texto de su teléfono escritos por un hombre en Bélgica que la presionaba para volar al país. En las semanas previas a su asesinato, el padre de Evan Nguyen recibió un mensaje de texto de un número belga que decía: «Deja que tu hija venga a Bélgica. Los boletos ya están pagados. Cuidaré bien de ella. Sería un desperdicio de dinero si no viniera». También se podían ver el pasaporte y la tarjeta de identidad del hombre. Sin embargo, había solo un problema. El nombre del hombre supuestamente era Juan Rosiers. La tarjeta de identidad tenía el nombre con 2 S en vez de una inconsistencia. Los números de la tarjeta en el pasaporte también eran falsos. Lo único que coincidía era la foto. Nguyen le compartió a su amiga datos de contacto de personas que conocía, incluido un número belga. La policía llamó al número y todavía estaba en servicio. El problema principal era que no se trataba de un número de celular personal, sino que era el número de una empresa en Menen que tenía 444 empleados. La policía obtuvo una lista de todos sus empleados y revisó sistemáticamente a cada uno de ellos. Finalmente encontraron a 29 años, quien era idéntico al hombre del teléfono de Nguyen y la foto del pasaporte. John tenía una novia a la que conoció en 2009 y se mudó con ella en 2013. Su hijo recién nacido
Nació el 27 de octubre de 2016 en John Mill 989 en Sonnebeck y estudió para ser electricista, pero no terminó sus estudios. No terminó sus estudios porque consiguió un trabajo bien pagado, uno que también requería que viajara a México, Italia, Bulgaria y, lo más importante, Asia, especialmente Japón. Aunque a veces se ponía verbalmente agresivo, su novia describía a Juan como un hombre agradable y amable. Hubo un incidente donde le dio una bofetada, pero se detuvo cuando ella amenazó con irse. ¿Debería volver a pena hacerlo? En los días siguientes, Juan parecía realmente arrepentido por ese incidente. La novia contó que Juan casi siempre usaba su teléfono cuando ella lo veía, pero pensaba que hablaba con clientes. Ella comentó que él era reservado y modesto y que nunca dudó de su fidelidad en sus viajes al extranjero. Poco sabía ella. Juan viajó a Japón en mayo de 2016 y conoció a Ngwen a través de un sitio de citas, en el que al principio ambos tenían conversaciones normales sobre sus intereses, antes de que pronto convirtieran las conversaciones en algo de naturaleza sexual. Había muchos mensajes de Juan preguntando si podían tener relaciones sexuales. Finalmente, ambos se encontraron en un hotel para una cita y después ambos tuvieron relaciones sexuales consensuadas. El 8 de noviembre de 2018, la policía decidió que era el momento de arrestar a Juan. Sabían que él salía a trabajar temprano en la mañana, así que lo esperaron justo afuera de su casa, pero lo suficientemente lejos para que su familia no lo presenciara. Montaron un retén falso de control de alcoholemia. A Juan le pidieron salir de su vehículo y lo llevaron a la parte trasera de una patrulla, donde le informaron que tenían su equipo y las pruebas de alcoholemia. Una vez que entró a la camioneta, cerraron las puertas detrás de él mientras los oficiales lo esposaban y lo arrestaban por el asesinato premeditado de Nguyen Thi San. El arresto ocurrió solo unos días antes de una boda que se había organizado para Juan y su novia. Juan reaccionó con indiferencia ante el arresto. Se le describió como apático y no parecía estar muy sorprendido. El plan de la policía belga para proteger a la novia de Juan de presenciar su arresto fue tan efectivo que tuvo el efecto contrario. Ella se preocupó cuando Juan no llamó para avisarle que había llegado sano y salvo, y cuando la policía llegó a su casa para realizar un cateo, ella notó que uno de los oficiales sostenía una carpeta que decía homicidio premeditado. Nunca me había oído de Nguyen, así que supuso que Juan fue asesinado y estaba inconsolable. Finalmente, la policía le informó que él era el sospechoso en lugar de la víctima, lo cual debió ser muy difícil para ella de asimilar. Al principio, Juan negó cualquier implicación y solo admitió conocer a Nguyen. Sin embargo, los detectives siguieron interrogándolo y tras 2 horas y media, confesó y lo admitió. El otro teléfono celular de Nguyen y su tableta estaban enterrados y escondidos debajo de su bañera, colocados allí justo antes de que la instalaran. La policía encontró rápidamente el teléfono y la tableta escondidos en una esquina debajo de la bañera. En ambos dispositivos había más de 9,000 mensajes de contenido sexual que fueron escritos e intercambiados entre los dos, e incluso incluían a John hablando de esa manera mientras nacía su hijo. John también le mintió a Nguyen sobre su nombre y dirección para que ella no lo buscara y viera fotos de su novia e hijo en su cuenta de Facebook. Sin embargo, John no pensó que este acto de engaño duraría y que pronto Nguyen probablemente descubriría su verdadera identidad. Entonces John creyó que para preservar su reputación y también a su familia, tenía que atraer a Nguyen a Bélgica y matarla. Fue entonces cuando John comenzó a presionarla de manera implacable y constante para que tomara un descanso de sus estudios y fuera a visitarlo a Bélgica, incluido que le envió 139 mensajes. Ella no sabía que el propósito de este viaje era simplemente que John pudiera matarla para encubrir su aventura. Cada vez que Englen dudaba y mostraba reticencia, John siempre mencionaba tener hijos con ella, algo que ella realmente quería hacer con él. John no pensó que este plan valiera la pena gastar su propio dinero, así que obligó a Englen a pagar todo. Esto la llevó a solicitar varios préstamos para financiar su viaje a Bélgica. Primero aterrizó en Helsinki, Finlandia, y luego tomó un vuelo de conexión a Ámsterdam en los Países Bajos. Por último, pagó un boleto y abordó un tren a Kortrijk, Bélgica, donde no tenía alojamiento ni hotel reservado. Tras la llegada de su tren, esperaba que Juan ya estuviera listo para recogerla. En cambio, Juan, a pesar de estar libre, se tomó su tiempo y decidió quedarse en casa. Para cuando él se molestó en aparecer,
Englen estaba muy molesta por lo mucho que la hicieron esperar en un país extranjero en el que nunca más había puesto un pie. Una vez que subieron a su auto, Juan vio a Nguyen en su teléfono, el cual le arrebató. Esto llevó a una discusión antes de que Juan finalmente le explicara que no podía quedarse ni tomar fotos o videos de su viaje a Bélgica por su novia y su hijo. De más está decir que Englen se sintió muy traicionada al escuchar esto y abofeteó a Juan y amenazó con exponer el romance. Juan, en respuesta, hizo lo que siempre había planeado hacer, probablemente solo un poco antes de lo que tenía pensado. Él empezó a golpearla, específicamente en la cara, lo que resultó en muchas fracturas en sus rasgos faciales. Eventualmente, Englen fue golpeada hasta quedar inconsciente. Juan luego condujo hacia un lugar más apartado. Una vez allí, él detuvo el auto y cubrió su boca y nariz con la mano durante aproximadamente 45 segundos hasta que ella sucumbió por asfixia. Luego manejó de regreso a su casa con el cuerpo aún en el auto, esperando que su novia no estuviera ahí. Ella estaba en casa, pero no se dio cuenta porque las persianas estaban cerradas y veía la televisión. Él sacó un barril de plástico, aguarrás y unos cerillos del cobertizo, los cargó en el auto y luego condujo hasta Hellaway. Una vez ahí, puso el cuerpo en el barril, lo cubrió con plástico, vertió aguarrás y encendió unos periódicos con cerillos. John no se quedó y se fue en cuanto encendió el fuego. John luego condujo hasta un canal cercano donde arrojó las bolsas de mano y la mochila de Nguyen al canal, donde se las llevó la corriente. Nunca se recuperaron. John finalmente regresó a casa a las 9 de la noche después de haber estado fuera durante 3 horas. John luego limpió toda la sangre en el auto antes de entrar, y una vez dentro lavó su ropa y rompió la tarjeta de identificación de Nguyen, que rápidamente tiró a un contenedor de basura. Después se quedó con su cartera, la cual tiró cuando fue a su turno la mañana siguiente. Solo unos días después, John retiró esta declaración y afirmó que solo fue un accidente del que culpó a su novia. Dijo que quería engañarla porque ella no lo complacía oralmente tan seguido como a él le gustaría. Su lógica era que si ella satisfacía sus necesidades sexuales con más frecuencia, entonces él no la habría engañado. Si él nunca la hubiera engañado, entonces nunca habría conocido a Nguyen, y si nunca hubiera conocido a Nguyen, entonces no la habría matado. Por eso ella comparte algo de culpa. Dicen que esto fue la gota que colmó el vaso para ella. Ella lo había visitado en la prisión en 3 ocasiones distintas, tratando de apoyarlo, buscar una respuesta al porqué, o tal vez incluso probar su inocencia. Escucharle decir esto la motivó a finalmente rendirse con Juan y cortarlo de su vida por completo. El juicio de Juan comenzó el 8 de enero de 2021 ante el Tribunal de lo Penal de Flandes Occidental, y para el fiscal que estaba procesando a Juan, de hecho, era su primer caso. En el primer día del juicio, los fiscales buscaron descartar la defensa por demencia antes de que se planteara. Presentaron informes psiquiátricos que demostraban que Juan sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y que no era un psicópata. Tenía una conciencia que ignoró activamente para llevar a cabo el asesinato. Juan expresó remordimiento durante el juicio, pero parece que muy pocos le creyeron. Juan negó cualquier premeditación. Él dijo: "En realidad soy un chico dulce", y dijo que la trajo a Bélgica para que ella pudiera tener un mejor futuro y mejores oportunidades de trabajo. También quería mostrarles su casa. El juez, incrédulo, preguntó si realmente arriesgó todo solo para mostrarle a su amante las trampas turísticas. El fiscal respondió a esto diciéndole al tribunal que Juan le aconsejó a Nguyen que no comprara un boleto de regreso. Eventualmente admitió que la trajo por el sexo. Como era difícil argumentar la inocencia de Juan, su abogado simplemente sugirió una sentencia condicional o libertad condicional. A Juan le preguntaron sobre culpar a su esposa por no satisfacerlo oralmente estando bajo custodia policial. En la corte, él se retractó completamente de esa declaración y dijo: "Por supuesto, mi esposa no tiene la culpa. El asunto que el jurado debía deliberar era si Juan actuó o no con premeditación". El 14 de enero, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad, pero finalmente decidió que el asesinato no fue premeditado, aunque reconocen que él la llevó a Bélgica. Creen que el asesinato fue demasiado repentino para haber sido planeado. También fue imprudente que Juan se apresurara de un lugar a otro para juntar las herramientas y deshacerse del cuerpo. Con Nguyen aún en el auto, cualquiera pudo pasar, mirar y ver su cuerpo, lo que mostraba que no parecía saber lo que hacía.
Parecía estar muy improvisado, y fue solo mera suerte que nadie reportara el incendio, dejando que el cuerpo permaneciera sin ser descubierto durante un mes. El 15 de enero de 2021, John van der Lugge fue sentenciado a 27 años de prisión, que es un año menos de lo que la fiscalía había solicitado. Podrá optar por libertad condicional en noviembre de 2027 como mínimo. Muchos en Bélgica quedaron satisfechos con la sentencia, pero la familia de Englen en Vietnam no tanto, y de hecho quedaron impactados por la sentencia. Aparentemente, la condena de John fue la forma en que se enteraron de que la pena capital no era universal. Ellos habían estado esperando la pena de muerte ya que en su propio Vietnam natal existía, así que simplemente asumieron que debía ser igual en Bélgica. Después de la condena, a la exnovia de John le preguntaron sobre Englen, a lo que ella reveló que no sentía culpa ni animosidad hacia ella. Ella dijo que como Englen no sabía de su existencia, era una víctima inocente y sin culpa, y que sería inútil odiarla por salir con su pareja. Sus palabras exactas fueron: no siento resentimiento hacia esa mujer, solo compasión. Ella creyó sus mentiras, no sabía nada mejor. Eso concluye el caso de hoy. Gracias una vez más a Moondoc 151 por cubrir este caso y permitirme presentarlo. Muchas gracias por escuchar The Crime Reel. Cuídense. Adiós.